es como redundar en un tema de... Edgar Silva es como cultura general. Pero yo eso nunca lo doy por sentado, vos sabes. Y a mí me hace gracia porque yo a veces llego a lugares y digo, ¿qué tal? Mucho gusto. Edgar Silva, ¿verdad? Y entonces la gente, eso es lo que me suele decir. Ah, pero ¿usted por qué se presenta? Bueno, porque es, sí, yo creo que es parte de la formalidad. Respeto. Exacto. Ya tuvimos la oportunidad de conversar un poco antes de iniciar la grabación con este espacio. Es un gran amigo que me permitió tener el café. Estábamos hablando justamente que uno a veces no planea por dónde lo va a llevar la vida. Y hay algo que me hizo pensar, o sea, que creo y que me hizo pensar que a veces a uno le dicen qué suerte tiene esa persona, pero no necesariamente es suerte, son oportunidades que se presentan y que usted está preparado para tomarlas y vivirlas, como, digamos, recordando los programas que he visto en estos días que ha usted presentado, estar en actos muy importantes para celebridades. Hay algo que uno diría, o sea, eso cómo se vive, pero pasó. Entonces, eso, la suerte no existe. La suerte no existe, sí. Amarrando más o menos lo que hemos dicho, David, sí, yo creo en efecto que la suerte no existe, que uno construye oportunidades y que esas oportunidades te van llevando a diferentes momentos que te van premiando. Si lo vas haciendo bien, si tenés, digamos, decisiones sensatas, claras, puedes ir haciendo como una escalonada. Y yo creo que en mucho me ha pasado eso a mí. Te decía que yo nunca planifiqué mi vida. Es decir, yo sí estudié periodismo, ¿verdad? Y pensé que me iba a desarrollar en el campo de la comunicación. Pero digamos, yo no me imaginé todo lo que me ha pasado, sobre todo desde la televisión. Porque si bien la televisión me gustaba como consumidor, yo no me veía en televisión. Me gustaba como consumidor, pero yo no me veía en televisión. Entonces, la vida me ha montado te dije que en olas, y esas olas te aceleran la vida, ¿verdad? Y vos vas ahí surfeando y luego entras como a un momento de calma, donde, digamos, aprovechás el impulso que esa ola te dio. Y luego en mi vida me he vuelto a encontrar con otra ola, ahora que está tan de moda, ahora que está tan de moda Brisa Genesis, o sea, la gente entiende mejor que uno se monta en las olas, sí, y las va siguiendo. Yo creo que mi vida se parece a eso. Okay. Y le preguntaba antes si tomar esas olas o surfearlas ha sido fácil o ha sido difícil, porque uno conoce su historia. Sí, la gente, David, por ejemplo, a mí la gente me dice, es que para usted la vida ha sido fácil. No, o sea, yo vengo de zona rural, para comenzar. Mi familia, digamos que me dio techo, comida y mucho amor, pero yo nunca he tenido las cosas por sentadas. Yo sí defiendo abiertamente que yo las cosas que tengo me las he ganado, porque las he trabajado mucho y he querido ser, digamos, honrar no solamente el honor de mis padres, sino también honrar lo que yo creo que son los valores más perdurables en la vida de cada persona. Pero, digamos, si hoy la gente habla de mí o tiene cierto respeto hacia mi carrera, yo creo que son situaciones que me he ganado. Pues, no es como la lluvia o los rayos que caen del cielo, eso no es cierto. Sí, exacto. Y lo que usted está mencionando de los valores es muy importante, porque puede ser como que desde la casa, o sea, a usted le enseñan ciertos valores. Sí. Y está en yo tengo muy claro el valor del servicio, David. Mis papás
fueron personas que desarrollaron mucho el valor del servicio. Mi papá como microbiólogo, mi papá en el hospital de Liberia, él decía, bueno, hay que levantarse porque necesito, o me están llamando para hacer esos exámenes, o la familia está urgida para tener algunos resultados de exámenes de laboratorio. Y mi papá era un gran servidor. Y mi mamá, David, era maestra. Y mi mamá se pensionó a los 84, 82 años. Es decir, fue maestra mucho tiempo porque le gustaba. Entonces, yo creo que vocación y servicio, yo los aprendí en mi casa. Y así me gusta enfocar mi carrera, como vocación y servicio. Yo cuando estoy enseñando a cómo preparar una taza de café, le digo mucho a las personas que llegan a aprender que si ellos quieren trabajar en una barra de café, una de las primeras cosas que deben de entender es que hay que tener vocación y hay que ser serviciales, porque es totalmente diferente usted servir una taza de café con pereza, porque es una obligación, a disfrutar, preparar la taza de café y servírsela a la persona con una sonrisa. Entonces, traduzcamos eso a mi oficio, digamos, más conocido, que es el periodismo. Okay. Yo hago un programa, David, y a mí me gusta que el programa sea bonito. A mí me gusta que el programa entretenga o que eduque. Sí. Y eso es lo que busco. O sea, de verdad, que se me note que estoy haciendo las cosas con gozo, con gusto, porque yo creo que eso lo agradece la gente. Y lo he traducido también a, digamos, cuando decido ya no vivir tanto de la comunicación y dedicarme a las cosas del café, también he encontrado, eso que estás diciendo vos, el mismo gusto y gozo cuando estoy explicando el café o estoy explicando, ¿verdad?, por qué me metí yo al café y por qué los costarricenses tenemos que aumentar la cultura alrededor del café. Me gusta, lo hago con mucho gusto. Exacto. Algo que quería preguntarle justamente era eso, como cómo fue su proceso de aprendizaje en el tema del cultivo, en cómo... Te estaba diciendo, yo no bebía café porque me caía mal, me generaba reflujo. Y entonces, honestamente, cuando tomaba café, David, era muy raro, tal vez con leche y azúcar, ¿verdad?, que es lo usual. Lo más común. Pienso en el tema del café porque como yo hacía el programa matutino, a mí me pareció muy lógico que en las mañanas habláramos de café. Y entonces comienzo a invitar a los baristas del Instituto Costarricense del Café para que llegaran al programa a explicar el café. Y entonces ahí comienzo a probar el café de especialidad y las variedades y los procesos y las regiones. Y yo decía, yo estas cosas no las conocía. Y si yo no las conozco, puede ser que algunas otras personas no las conozcan. Entonces comienzo a llevar al programa más y más el tema del café. Y la gente responde muy bien y yo me doy cuenta que a mí me entretiene y me gusta. Y me surge la oportunidad de irme con un grupo de productores de café a Japón, donde entablamos una relación de amistad. Ellos me invitan luego a la zona de Los Santos y ahí es donde un día surge la oportunidad de que don Enrique Navarro y familia, los Montecopey, me dicen, es que me están vendiendo, yo compré esta finca, pero me están vendiendo esta otra. ¿Usted no se asociaría con nosotros? Y yo, entrémosle. Pero muy atrevido de mi parte, José, David, porque yo nunca. Sí, exacto. Y entonces, digamos que las primeras lecciones de qué variedades, de cómo se va haciendo, las recibo de la familia Navarro Porras. Y ya luego, cuando comienzo a trabajar con Ricardo en el proyecto de Orígenes, ya nos vamos encargando poco a poco, asumiendo las fincas, y entonces ya me voy involucrando mucho más en todo el proceso de producción, de distribución, y me voy casando con el tema café. Pero, ¿sabes lo que siento? En algún momento tal vez de la comunicación ya uno siente como que conoce bastante y entonces lo que vas aprendiendo vos sentís que es como poquito. Yo creo que devolverme a la base y aprender sobre café me hizo
me hizo reconstruir en muchos temas la ilusión y el gusto por aprender. Porque uno siente que es un mejor ser humano cuando aprende. Si yo sé algo hoy que no sabía ayer, yo hoy me debería sentir mejor que ayer, porque por mi conocimiento soy, en teoría, una mejor persona. Y yo creo que el café me devolvió, me rejuveneció el espíritu de aprender, de explorar. Y lo bonito del mundo del café es que uno no deja de aprender todos los días. Un sabor nuevo, una variedad nueva. Sí. Y uno lo puede ver o muy sencillo como una taza de café o muy grande como el desarrollo de materiales. Por ejemplo, genéticos. te voy a decir algo. En el mundo de la comunicación, los tiempos son muy exactos. Okay. El reportaje dura 3 minutos, el pase dura 2 minutos, el programa comienza a las 6, termina a las 7. O sea, los tiempos vos los dominás. ¿Okay? Cuando yo entro al mundo del café, y sobre todo en el campo de la producción, me doy cuenta que descubro, o la conciencia me llega, de que en la naturaleza, gracias, don Isaac, muy amable, gracias. Gracias. Caigo en conciencia, David, que en la naturaleza vos no dominás la naturaleza. Exacto. Yo no puedo determinar cuándo llueve, yo no puedo determinar cuándo no llueve, yo no puedo determinar cuándo florea, yo no puedo determinar cuándo maduro. Y esa capacidad que tiene la naturaleza de definir por sí sola sus tiempos y no está en manos directamente del ser humano, eso fue una lección de vida. Esa sensación de que, carajo, yo ya no controlo los tiempos, yo ya no le puedo decir, yo a la mata, yo no le puedo decir a qué horas comienza el programa o en qué momento tiene que estar lista para la cosecha. Eso fue una lección de vida y eso yo creo que lo devuelve mucho a uno a la dimensión de lo que valemos los seres humanos ante la naturaleza. Qué profundo. Me dejó sin... Pero sí, eso... yo le comentaba temprano que yo he trabajado... Tengo 31 años. No es como que me considere Dalai Lama y que venga a dar consejos de vida a personas. Ajá. Pero yo trabajo para poder estar hoy aquí sentado hablando con usted de la vida y haciendo algo que también me apasiona, que es de la creación de contenido o la producción audiovisual, la comunicación. No soy comunicador, no soy periodista, pero lo que estaba diciendo era, me he esforzado para estar hoy aquí sentado y no pensar qué hora es, por esto que estamos mencionando. Yo veo el reloj mucho, no porque... sino para calcular cómo va el programa. Estoy monitoreándolo en el reloj en lugar de tener una computadora. Pero he trabajado para poder estar hoy aquí sentado y lo que usted mencionaba del aprendizaje de todos los días es el por qué estoy haciendo esto, el por qué estoy creando este espacio de comunicación, primero para hablar de la cultura del café y segundo para aprender de experiencias de las demás personas. Por ejemplo, te voy a hacer una observación ahí. Acabas de utilizar la palabra de por qué estoy haciendo eso. Hay una diferencia cuando uno se pregunta por qué estoy haciendo y para qué estoy haciendo esto. El para qué, o sea, cuando yo me pregunto, cuando yo cambio la palabra por para, me ayuda muchísimo más mentalmente a encontrar propósitos, objetivos. ¿Para qué hago algo? ¿Para qué digo algo? Entonces, y esta observación que te estoy haciendo la hago mucho cuando hablo con otros periodistas o cuando me toca dar charlas en distintos lugares.
tenemos que aprender a preguntarnos para. O sea, el peso de las palabras es significativo. Entonces, cada vez que vayas a utilizar la palabra ¿por qué?, pensá si es mejor utilizar el ¿para qué? Porque eso define mucho, David, creo yo, lo que hemos estado hablando, los caminos de la vida. ¿Para qué dejé de hacer comunicación de forma diaria? ¿Para qué? Primero, para encontrar yo un equilibrio en mi vida, para poder disponer mejor de mi tiempo. ¿Y para qué me metí yo en el café? Para convertirme, como muchos de los que estamos metidos en este mundo, para convertirme en un multiplicador del conocimiento alrededor del café. Yo creo que los costarricenses deberíamos enfocarnos y dirigir mucho de nuestra vida a conocer más el café, porque el café definió la estructura socioeconómica de este país. Y le debemos mucho. Porque gracias al café, tanto en los años 1800 como el día de hoy, el café está en manos de muchos pequeños productores. Y eso que todo el mundo tenga un poquitito, yo creo que ha ayudado a que Costa Rica sea una sociedad como la entendemos hoy, con nuestros problemas y nuestros obstáculos. Pero en general, David, creo que somos una sociedad socioeconómicamente hablando muy diferente a las del resto de nuestra región. Y eso, creo yo, se lo debemos a esta bebida. Exacto. Qué interesante. Otra vez me pasó lo mismo. Bueno, qué dicha, el café nos ayuda a reflexionar. El café ve que una conversación alrededor de una taza de café puede disparar estímulos a la conciencia. Y al final uno en la vida, David, es la sumatoria de los descubrimientos que va haciendo la conciencia. Vos a los 15 no tenías la misma conciencia que tenías a los 20 exacto. o a los 31. De hecho, y así es la vida. Tenemos que ir descubriendo las conciencias. el para qué estoy haciendo esto justamente es para aprender yo Ajá. de personas como usted. En general, son personas que tal vez han ya tenido mucho más bagaje que yo en otras áreas. Ni tanto, yo tengo 27. Ah, sí. Y no, por ejemplo, el primero de los programas o de los videos que realicé fue con Víctor. Ajá. Víctor es mayor que yo meses. Mi querido paisa. Exacto. Pero la experiencia de vida que él ha tenido en comparación a la mía ha sido otra, que lo ha hecho tener otra perspectiva y otros conocimientos que yo he absorbido por tenerlo tan cerca. Claro. Y esto, el para qué, es para aprender de usted, y no solo yo, sino que también poder compartirlo con las personas que lo vean. Y ya agarré como una frase que me dijeron también en uno de los videos: con que una persona basta, lo vea y lo escuche, eso es. ya estoy Date por haciendo satisfecho. Sí. Lo... A veces la gente, David, piensa que uno tiene que ser el gran liberador, ¿verdad? Y el gran disparador de las conciencias del mundo. Y entonces se embarcan en proyectos, sí, que son válidos, muy, muy masivos, muy grandes. Pero al final, David, yo esto lo aprendí en Buen Día. Porque yo todos los días que hacía el programa de televisión y yo hacía mis entrevistas y hacía el programa, y digamos que uno parte del principio de que la televisión la ve mucha gente y que vos podés llegar a la vida de mucha gente. Pero mi principio siempre fue eso. Uno. Ayudémosle a uno. Los demás son ganancia. Uno o una. Y vieras que eso te da un sentimiento en inglés se dice accomplishment, da un sentimiento de logro, yo creo que esa es la palabra, de logro, y uno debe premiarse por los pequeños logros cotidianos para poder sobrellevar la vida, porque
yo creo que mucha gente vive ofuscada por grandes pretensiones que son buenas y que deben estar en el mapa, pero al final uno tiene que entender, David, que se camina un paso a la vez y se vive un día a la vez. Sí, exacto. No hay otra. ¿Qué? No hay otra. El paso y el día se tienen que vivir en su momento. Justamente hace unos días, una frase que uno usa mucho es poco a poco. Ajá. Y hablando con mi novia y con mi mamá, salió el que esa frase no se debería de usar, igual como el por y para, porque uno le da otra connotación. Exacto. El poco a poco es como despectivo a lo que usted está haciendo, pero el paso a paso... Descalifica, sí. Exacto, entonces esa frase también me parece muy interesante. Sí, y te entiendo que cuando uno tiene este tipo de conversaciones puede ser mentalmente más gráfico o más instructivo decir voy a hacerlo paso a paso, no poco a poco, porque el poco a poco implica, apela a un poco de esfuerzo, y yo creo que cada paso tiene que darse con mucha determinación, seguridad y dirección. Y en efecto el poco tiene una carga, la palabra poco tiene una carga congénita de debilidad. Y yo coincido perfectamente. Las cosas se tienen que hacer paso a paso. Exacto. Hace poco tuve Estamos filosofando bastante. Este café eso es lo que... está dopado, este café. Eso es lo que me gusta a mí de estos espacios. Yo, de hecho, uno de los videos... Pero ya llevamos más de 20. Ya llevamos... ¿Cuánto llevamos? 31. Después me dice, no, esto lo resolvemos en 20 minutos. No. Pero justamente eso es lo que iba a contar del filosofar, porque yo soy una persona, yo tengo, es como TDA o TDAH, no le tengo un diagnóstico. No, y no lo diagnostiques, no es necesario. No, pero hay cosas que a mí me generan ansiedad. Entonces lo que empecé a hacer fue a sentarme y a filosofar de qué es lo que me está generando esa ansiedad y cómo le puedo sacar el jugo a ese momento para yo aprender algo nuevo. Okay. Un montón de emociones que yo he ido trabajando en el transcurso del tiempo y que si yo conozco a alguien que ya la vivió y que ya la logró solucionar, yo le pregunto qué hizo, cómo lo hizo. Tuve la oportunidad justamente ayer de compartir con una persona que tiene una personalidad diferente a la de nosotros. Esta persona me contaba que nunca ha tenido una relación amorosa. Yo he tenido la oportunidad de conocer a diferentes personas y hoy... Y muchas relaciones amorosas. Era para decirlo bonito. Era para no decir eso. Ya lo dijimos. Entonces yo le comentaba a él, primero, cómo tener un acercamiento. Muy bien, estaba de instructor. Exacto. Porque le tengo mucho aprecio y cariño por su personalidad. Entonces le comenté experiencias que yo viví. Okay. Entonces, para mí, ver a una persona poniéndome atención en un tema que usted nunca se hubiera imaginado haberle estado contando a una persona. Y a esa persona. Y a esa persona en específico. Entonces, fue muy satisfactorio para mí ayudarlo. Y uno de los consejos que yo le di fue, no importa si le dicen sí o no. Si le dicen sí, ganó. Si le dicen no, lo intentó, pero no se sienta mal. ¿Por qué? Porque usted mañana puede llegar a conocer a otra persona y esto lo cuento por el tema de que las experiencias y que uno puede compartirlas y aprender de ellas. Pero algo que ahorita también hablando de eso me hizo pensar es el hecho de que uno va a obtener un montón de nos y un sí.
pero me salió un poquito. No, pero tal vez lo que puedo agregar yo ahí, David, es que los no siempre son muy aleccionadores. Los no siempre te enseñan muchísimo. Sí. Y uno no tiene que tenerle miedo a los no que recibe. Y tampoco tiene que tenerle miedo a los no que dice. Porque el no siempre va a marcar un límite y siempre te va a permitir vivir y desenvolverte dentro de límites en los que vos te puedas sentir cómodo. Y a veces el no que te dice esa otra persona y que a uno le duele es la mejor decisión, Sí. ¿verdad? Porque alrededor de las relaciones, yo a tu amigo le hubiera dicho, vea, las relaciones tienen que ser una experiencia de crecimiento. Las relaciones no tienen por qué ocultarte. Si yo estoy en una relación es para crecer y para ayudarle y acompañar a crecer a la otra persona. Al final, las relaciones, David, son la experiencia de búsqueda de ayudarle a la otra persona a ser mejor. Porque en la vida yo tengo que resolverme ser feliz yo. Yo no puedo o no debo esperar que las otras personas me hagan feliz. Yo tengo que buscar mi forma de vivir feliz yo. Y yo siempre lo explico alrededor del tema de las naranjas. A mí el asuntico ese de las medias naranjas ya la entendí. No son dos medias, o sea, dos medias naranjas. Ay, es que mi media naranja. No, mae. Tu pareja tiene que ser una naranja y yo tengo que ser una naranja. Y el éxito de la relación está en que las dos naranjas tengan suficiente jugo para hacer un buen fresco. Nadie me puede completar a mí. Yo solamente soy el que me completo y esa otra persona tiene que ser la que solita se complete. Yo no puedo hacer a la otra persona feliz. Yo te puedo acompañar, yo te puedo ayudar, pero tu felicidad no descansa en mí. Por eso es que muchas relaciones se pierden, porque esperan tanto de la otra persona que en dos toques se decepcionan. Sí, exacto. Y la felicidad de la vida está en tus propias manos. Vos, esa vara de depositar en las manos de los demás la felicidad de uno es una aberración, es una tontería. Sí. De hecho, para terminar, porque esta parte empezó con cómo yo medito mi ansiedad. Y es por el tema de cómo controlo yo una emoción en específico. Yo me siento y analizo qué es lo que está pasando y trato de sacarle provecho. Eso era como lo que estaba queriendo decir. No sé si la había cerrado, pero ya sentí que la la amarraste. cerré. Ya. Pero justamente es eso, como escuchar, aprender y lo que usted decía al principio, ser mejor todos los días. Sí, y vos sabes que igual cuando voy a dar charlas, mi objetivo, o el objetivo que todos debemos de tener todos los días, David, es sumarle a las otras personas. Es decir, que la persona que esté en contacto conmigo, cuando se vaya, valga un colón más, o valga 10 colones más, o valga 100 colones más. Que el rato que uno comparte haya alguna palabra, alguna oración, alguna emoción, alguna reflexión que puedas sembrar en la otra persona y que a esa persona, esa palabra, esa oración, esa reflexión o esa emoción le dé un poco más de valor para que en su momento la evoque y le ayude a resolver alguna situación personal. Y eso es lo que todos tenemos que buscar en la vida. Que cuando yo estoy en contacto con alguien, que la forma en la que yo hable con esa persona, la forma en la que yo trate a esa persona, le dé valor a la otra persona. Usted no se preocupe por crecer, porque
lo que te hará crecer es la satisfacción de haber sido influenciador en la vida de la otra persona de alguna manera. Y eso se te regresa. Usted siempre trate de darle valor a las demás personas. Y repito, esa fue o esa ha sido mi filosofía desde que estoy en los medios de comunicación. Y yo todos los días, David, yo me levantaba a hacer el programa Buen Día y yo decía que la entrevista le sirva a alguien, que el reportaje le ayude a alguien, que el rato alivie a alguien, que este programa sea una herramienta de crecimiento para lo que estábamos diciendo ahora, para una persona. Y una por día o una por semana basta para vivir tranquilo en la vida. Pues, salud, madre, qué ¿Cómo bueno. estamos? Y conste, solo café, no tienen ningún ligue. Sí, no, y otra cosa muy importante es el agradecimiento, La gratitud. la gratitud. Y yo estoy muy agradecido con el café, con las personas que me rodean, y ahorita con usted por permitirme Con filosofar. mucho gusto. Igual, ¿no? Y Es la gratitud mía viene de que me hayas invitado, de que hayas pensado que yo podía sumarte y sumarle a la gente que te ve en algún momento. Así que ya solamente el hecho de haber sido seleccionado entre tantas muchas otras opciones que puedes haber tenido, ya también para mí eso significa un lazo hacia la gratitud. Así que muchas gracias. Sí, yo estaba haciendo uso de un cupón que hace, creo que 5 años o 6, usted me hizo en palabra. Cuando guste, le ayudo. Muy Y bien. estoy haciendo provecho. No es un tema de... No tenía vencimiento el cupón. Exacto. By the way. En buena hora. Entonces, ya antes hablamos un poco de mi posición. Yo le decía hace unos minutos a un amigo, tengo nervios porque yo no soy entrevistador y usted eso es lo que hace, entrevista, produce Pero café. vos sabes que el secreto de la entrevista no es la entrevista. El secreto de la entrevista es la conversación. La dialéctica, para hablar de filosofía. La entrevista es un ejercicio dialéctico. Un secreto. La entrevista se define como la conversación privada más pública. ¿Verdad? Porque lo estás grabando con un recurso electrónico y esto puede llegarle a muchas personas. Pero en realidad todas las entrevistas, en principio, tienen que ser una conversación privada, íntima, personal, para que sea lo más genuina posible. Exacto. Pero no es difícil, mae. No, hablar es lo que mejor sé hacer. Ah, bueno. O sea, ok, en cuestión de que yo hablo y hablo y hablo y hablo. Tal vez el único requisito para enriquecer, digamos, una buena conversación es tener suficiente información Sí, exacto. del tema o de la persona con la que vas a hablar. Porque no es cierto que las mejores entrevistas sean las improvisadas. Las mejores entrevistas salen de las preparaciones más efectivas. Porque mientras más información tengo yo, o sea, si yo te voy a entrevistar, yo primero te voy a investigar porque conforme te conozca más, debería tener más preguntas. Muy filosófico, ¿verdad? Exacto. También. Sí. Bueno, entonces eso es, las conversaciones pasan por el nivel de conocimiento que yo tenga o del tema o de la persona. Sí, y algo que me estuvo pasando y por qué estoy ahorita, ¿para Bueno. qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Ujú. Del para qué lo estoy haciendo y del por qué lo estoy haciendo fue porque escuché una frase y me sonó mucho en redes sociales, con personas con las que compartía, y era: no espere
o como aprender a hacerlo y sentirse seguro El para lance, hacerlo, sí. Sí. es hágalo y aprenda en el camino Es correcto. a hacerlo. Digamos, por ejemplo, ahorita estoy grabando con el celular, con un micrófono semiprofesional, Sí, y aprendiendo en el proceso. es como la gente que espera a tener todo para casarse. Exacto. No es cierto. Sí. Vos te casás y con tu pareja construís tu hogar. ¿Que no tienen muebles? Ok, esperémonos a que podamos tener muebles. Yo siempre cuento que las cortinas de mi casa fueron bolsas negras de basura como por un año, porque no teníamos para las benditas cortinas. Ajá. Y entonces, y la refrigeradora de mi casa fue una hielera. Bueno, no sé si fue menos tiempo, como un mes y algo. Bueno, porque la gente quiere tener todo. Y no es cierto. Vos podés comenzar cosas o comenzar proyectos y podés tener recursos más limitados. Y eso es lo rico. O sea, hoy por hoy, yo cuando hablo con mi esposa y nos reímos de las cortinas de bolsa y nos reímos de la hielera, que era la refrigeradora, nos reímos. Y hay un gozo, hay una satisfacción mutua de que juntos construimos el proyecto de la casa. Entonces sí, en la vida lo importante es hacer, David. Hay gente que en las redes sociales, hay especialistas en disparar a lo loco, ¿verdad? Sí. Y te dicen cómo hacer las cosas y te dicen cómo evaluar tu vida. Y al final vos te das cuenta que es gente que no ha tenido la posibilidad de hacer por ellas mismas algo. Entonces lo que pesa es la experiencia en la vida. Es lo único que vos te llevas. Y es producto de tu propio esfuerzo. Por eso la gente tiene que ya planifique, piense, ¿verdad? Define un camino, pero no se quede ahí. Actúe. Sí. En la vida hay que actuar. Sí, prepararse, uno lo puede ir haciendo conforme lo va desarrollando. Lo vas Usted aprendiendo. estaba en la universidad cuando entró al canal Ujú. y fue aprendiendo y creciendo dentro de su proyecto. Que, por ejemplo, las universidades, a ver, con lo que voy a decir no voy a descalificar a la educación. La educación lo que te hace es que te capacita para entender conocimientos básicos. Pero yo no me hice periodista en la universidad. Yo sé que yo me hice periodista en la calle. Yo sé que yo me hice periodista tomando tantas oportunidades como pude. Por eso es que, David, por ejemplo, en mi caso, de mí la gente dice, es que ese mae sale en todo. Es que ese mae en todo aparece. Y te voy a contar algo. Yo nunca he presentado un currículum. Yo nunca he pedido trabajo. A mí los trabajos me llegan. Gracias a Dios. Sí. Producto, creo yo, uno, de que la gente ha visto en mí que yo soy atrevido, que yo no me he hecho, o sea, mae, que vamos a hacer un proyecto, un programa con tales características. Démosle, probemos, aprendamos. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, me he equivocado un montón de veces, he metido las patas montones de veces. Pero yo te puedo decir que ya a estas alturas, cuando me presentan un proyecto, indistintamente de cuál sea, yo ya voy con mucha claridad de cómo se tienen que hacer algunas cosas. Y eso te da mucha tranquilidad. Y yo estoy seguro que yo soy producto de mis experiencias, del conocimiento que yo mismo he construido. La universidad me dio una base, pero no me hizo periodista o no me hizo profesional. Me ayudó a entender. Me dio una licencia, pero no me hizo profesional. La profesionalidad yo la mostré, la construí día tras día, paso a paso. ¡Bam, bam, bam, bam! Ahí vamos, los encafeinados. He aprendido mucho con usted en este ratito que iban a ser 20 minutos. En esos 20 minutos. Y se extendieron. Y fijo
si sigo Ahora, comentándolo, ¿y qué vas a hacer? ¿La vas a editar o qué? ¿O la vas a dejar así? voy a editar A valorarla. la primera parte Ok. como para... Ujú. eh, ah, Ajustar. exacto. Y lo demás se va a quedar tal cual. Ok. Y la idea de este espacio es tomar pequeños cortes y Ujú. compartirlos para que la gente aprenda. Y creo que este va a ser como el primero del que voy a poder sacar como 500. De algunos he sacado 2, 1. Bueno, me alegro, me alegro. Que no se me resienta el paisa, No, no, no. porque lo quiero mucho. Yo lo molesto porque yo le digo un Nica representando Costa Rica hablando en inglés. Muy en, bien. En el campeonato de Brewers, Muy bien. en el mundial en Chicago. Mira, es que yo también soy hijo de migrante. O sea, mi papá era hondureño. Ujú. Y yo sé que este país ha sido muy generoso con los migrantes. Eh, y y a mí me encanta saber que mi país le permitió a alguien eh, como mi querido paisa, haber desarrollado y haber encontrado un camino en la vida. Eso nos tiene que enorgullecer a todos. Exacto. De hecho, no sé si ya le había comentado esto, pero él fue el que me hizo a mí querer estar en el mundo del café. Ah, yo esa historia no me la sé. Fue, digamos, un proyecto que él desarrolló junto con un cuñado y mi trabajo era ser chofer y yo cuidaba el lugar en el que estaba el proyecto. Y él me dijo, vamos, me montó a la moto y me llevó a conocer a diferentes personas y me llevó primero a un entrenamiento de un campeón nacional de barismo y ver lo profundo que podía volverse y lo minucioso que había que ser para Y hasta ese preparar. momento vos no conocías nada. Lo había visto a él catar y probar café y Ok. tostar, pero no había visto un entrenamiento de campeonato Ya. y no sabía que se podía competir en este ambiente. Que había ese campo. Ajá. Exacto. Después conozco a Remy y Remy, esto ahora lo contaba, la pregunta que Remy me hizo para que yo le ayudara en un evento fue, ¿usted está allá Emi y habla inglés? Y ahí es donde vuelve el tema de las Qué bueno. oportunidades Ajá. y de estar preparado para, Así es. en ese momento yo era talla M, ahorita soy talla LXL. Todavía hablo inglés, pero en ese momento hablaba inglés y era talla M. Ok. Y se me permitió ir a apoyar a un evento en donde, de hecho, fue vacilón porque yo no sabía qué era y mucha gente me ponía, usted no tiene ni 2 meses en café y ya lo están llevando a ese evento X, a Sintercafé. Bueno, hay que ser atrevido. Exacto. David. Y claro, yo llego ahí y veo ese poco de personas grandes en el mundo del café. Algo que me propuse y que estoy construyendo es un día ser expositor o cómo se le llaman a las personas, ser expositor en una conferencia de Sintercafé. Muy bien. Entonces estoy trabajando, construyendo esa suerte o esa oportunidad para sentirme realizado. Sí, para alcanzar un logro. Exacto. Pues bueno, terminamos hablando de Víctor. Sí, y de Remy. Y de Remy, sí. Un abrazo para los dos, yo los quiero mucho. Yo igual, son como mis hermanos. Sí. Son Todos personas lindas. Estamos casados. Sí, son personas lindas, son buenos seres humanos. Sí. Y al final eso es lo importante, ¿verdad? Indistintamente de dónde estés, quién seas, a qué te dediques. Lo importante para mí, David, en la vida, de verdad, es ser esencialmente un buen ser humano. Algo que me enseñaron ellos y que considero muy importante es que el más mínimo tema que uno vaya a tocar o a hablar o a desarrollar, hay que tomárselo con la seriedad que se merece. Este espacio aquí con 3, 4 tazas, con un vaso de fresco de cas, con agua, con esto, una conversación que ha ido fluyendo, para mí es algo muy serio y respeto mucho su tiempo y su disposición para Mucho gusto. para compartir conmigo este momento. Muchas Entonces, gracias. ya sin café, salud. Yo tengo 2 gotitas.
Gracias. Gracias a usted. Estuvo muy enriquecedor y aprendí y hoy soy una persona... Vale un poquitito más. Antes valía 25, hoy valgo 26. Oye. Es que nunca le han dicho, vales 1000, bueno, 1025 para que le alcance para Para el pase. Y muchas gracias. Con mucho gusto, mi querido David.